Continuamos con su programa Otro Giro con Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. Señores, en esta parte hemos invitado también a un destacado analista político internacional, una persona que en realidad, en la actualidad, ha tenido mucho peso en los medios de comunicación, porque incluso yo lo destaco, porque él es muy acertado, pero es muy analítico. Antes de emitir una opinión, él siempre busca los argumentos necesarios para sostener lo que él dice. Hablamos del amigo Domingo Ramírez. ¿Cómo está, Domingo? Hermano, gracias. Como siempre, es un placer para mí estar al frente de un televisor contigo. Un grato placer. Gracias, Domingo. Domingo, me gustaría empezar con el tema que ahora mismo está en el tapete, que es el tema del debate de los candidatos presidenciales. Se puede decir ahora mismo las elecciones más importantes del mundo, porque se trata del país hasta ahora más importante del mundo, los Estados Unidos. ¿Qué tuviste en ese debate entre Kamala Harris y el expresidente Donald Trump? Vamos a hacer una especie de retrospectiva de lo que ha sucedido. Bueno, Kamala Harris ha sido la vicepresidenta de Biden, de Joe Biden, durante los últimos 4 años. 4 años y tanto. Porque las elecciones son el próximo 5 de noviembre. Es decir, que estamos alrededor de 55 días, menos de 2 meses. Entonces, durante todo este tramo, los últimos meses, digámoslo así, Biden había mostrado ciertas debilidades, inclusive, digamos, desde el punto de vista de manejo y todo lo demás. Cognitiva, senil, problemas. Los demócratas se vieron en la obligación entonces de sustituir a Biden, sacarlo de la carrera presidencial. En Estados Unidos hay una cultura, digámoslo así, de que el presidente que se quiere reelegir es muy difícil que no lo haga, a excepción de 2 casos que se pueden mencionar en los últimos años. Por ejemplo, el caso de Jimmy Carter, que no pudo reelegirse, y el caso también de Reagan. Y el caso también de Trump y también el caso de George Bush padre, que no lo pudo hacer tampoco. También recuerdo que le ganó Bill Clinton, le ganó la candidatura presidencial. Entonces, en este caso, los demócratas se vieron en la necesidad de sustituir a Biden. Y Kamala Harris, que se pensaba que no iba a tener el empuje que ha tenido en los últimos meses, porque hay que decir que ha tenido un empuje significativo, lució extraordinariamente bien. Primero hay que decir que ella ha sido fiscal, y como fiscal tiene que mostrarse muchas veces ante un escenario, ante una audiencia, ante el público. Que esto no sería algo nuevo, aunque no sería para el mismo fin, pero ya ella tiene experiencia. Tiene la experiencia del manejo. Lo trae desde que fue fiscal de distrito, luego fiscal del estado, y posteriormente se convirtió, digámoslo así, en una legisladora, para que la gente lo entienda, de su estado. Y luego se convirtió en la vicepresidenta de Biden, y eso le ha dado un manejo. Ayer en el debate, ella, reitero, lució de manera extraordinaria. Contrario a lo que pasó con Biden y Trump en el primer debate, que Trump prácticamente lo masacró, precisamente por las necesidades y las debilidades que tiene Biden, ella mostró cualidades, mostró firmeza, se mostró muy firme, contrario a Trump, que se mostró evasivo, tuvo todo el tiempo tratando de romper con las preguntas, mientras que ella era directa. Su lenguaje corporal también lo delataba. Había una especie de nerviosismo en él. Sabía que se estaba enfrentando a una mujer que tiene formación, que tiene ya un peso en esa sociedad. Fíjate que cuando ella entra, ella invade el territorio de Trump. No Trump invade el territorio de ella. Ella invade el territorio de Trump. Eso es un mensaje desde el punto de vista, digamos, del lenguaje corporal. Ella invade, eso es como cuando el león en la selva invade el territorio del otro león. Entonces, cuando ella invade el territorio de Trump, ella le está diciendo a Trump inmediatamente en la presentación: aquí estoy yo, aquí no está Biden. Y entonces, a partir de ahí, ella se mostró siempre muy certera en las preguntas que le hacían, y se mostró también con un plan, mientras que el plan de Trump es, digámoslo así, siempre basado en la migración. Hay que decir que la migración es
principal problema de Estados Unidos en este momento. No necesariamente la economía. Contrario a otros tiempos, que la economía siempre ha sido el puntal de la campaña, la migración en este momento en Estados Unidos, por el tema de la presencia masiva de personas de otras nacionalidades en ese país, es un punto importante que hay que tomarlo en referencia. Y él basó su discurso, su presentación en eso, mientras que ella lo basó en un plan, ¿verdad?, para continuar, digámoslo así, la obra de gobierno de su presidente y líder, Joe Biden. Sí, cuando ellos se refieren al tema internacional, Ucrania-Rusia, ¿cómo tú lo viste ahí? Bueno, yo lo que pienso es que... Porque hay un punto muy importante. Tú sabes que un ejemplo de Estados Unidos está compitiendo por tener la hegemonía del mundo. Eso no es secreto de nadie, como primera potencia. Claro. Entonces, de un lado hay un China que a nivel económico va expansivo y Rusia a nivel militar. Claro. Que son temas importantes para ellos. Mira, Trump tiene una ventaja sobre los demócratas en ese sentido. Sí, claro. Hay que decir que Donald Trump prácticamente no inició guerras. No hizo guerra. Es un tipo que es muy extravagante, tiene su personalidad, tiene su manejo, pero no inició guerra. No es un tipo que tiene una conducta de guerrerista. Es decir, durante sus 4 años, Estados Unidos, en cierto modo, se mantuvo tranquilo. De hecho, lo que pudo hacer en Medio Oriente fue controlar algunas cosas, a excepción de la muerte de Zelensky, ¿te acuerdas? Sí. De aquel general iraní. Con Soleimani. Soleimani, perdón. Zelensky no, otra cosa. Sí. Soleimani, que lo mató un comando de los Estados Unidos y eso generó algún nivel de tensión en ese momento, pero luego se calmó. A excepción de eso, él mantuvo el mundo, si se quiere decir así, controlado desde el punto de vista de la guerra. Se reunió con Putin, se reunió con Xi Jinping, se reunió con el de Corea del Norte. Sí. Es decir, hizo, digámoslo así, un discurso como, te digo una cosa aquí, pero en el fondo es otra. Él dice, por ejemplo, y yo le creo, que si él hubiese estado en la presidencia de los Estados Unidos, esa guerra con Ucrania, Rusia, no va. Porque él se lleva muy bien con Putin. Y entonces eso no iba a permitir, ¿verdad?, en cierto modo, que Putin hiciera lo que ha venido haciendo en esa guerra entre Ucrania y Rusia. Yo pienso también que los republicanos tienen la ventaja en ese sentido porque ellos no iniciaron tantas guerras como lo han permitido los demócratas. Hay que decir también que Trump tiene otra ventaja y es que él dice, bueno, nosotros como país no podemos seguir pagando a la OTAN. Europa también tiene que pagar para que nosotros le ayudemos con su seguridad. Sí. Entonces, él lo puso a pagar. Fíjate, eso es un punto a favor de él. Mientras que los demócratas, se quiere decir así, han permitido, en cierto modo, el tema de esta guerra brutal, el tema, por ejemplo, del genocidio que se ha venido dando en la Franja de Gaza. Los demócratas no tienen cómo justificar lo que ha sucedido ahí con Hamas, con Netanyahu y todo lo que tiene que ver con Israel. A mí me parece que en ese caso Donald Trump tiene la de ganar cuando se habla del tema de guerra. El tema de guerra en sentido general. En este caso estamos hablando de la de Ucrania-Rusia, pero yo pienso que él tiene ahí un puntal a su favor. Por eso te traje, porque mira, me gusta tu análisis, desde tu punto de vista crítico. Sí, claro. Resalta lo de Kamala, los puntos importantes de Kamala, y resalta también los puntos importantes de Trump. Sí. O sea, que eso hace que esto sea muy imparcial. Mira, por ejemplo, hay un caso ahí. Sí. Yo vi que le estaban poniendo un detentor de mentiras y entonces Donald Trump establecía que los Estados Unidos están en su punto más alto a nivel de inflación. No es cierto. Y Kamala Harris entonces decía que Donald Trump dejó un nivel de desempleo alto. Tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Entonces, Donald Trump, en cierto modo, ¿qué hizo? Bueno, él le puso impuestos a esas compañías estadounidenses que estaban fuera, en China, en México y en otros lugares, y esas empresas vinieron a Estados Unidos y generaron cierto nivel de empleo y eso obviamente mejoró la economía interna de los Estados Unidos. Sí, yo recuerdo que hubo un repunte. Eso hubo un repunte y él entonces se ayudó económicamente ahí. Los demócratas son más liberales, son más sueltos. Fíjate que, por ejemplo, un estado como el estado de Nueva York, hoy el estado de Nueva York es una gran, digamos, un gran desastre en términos administrativos. Ese es un estado históricamente
demócrata. Mientras que, por ejemplo, Texas es un estado más controlado, quiere decir que Texas tiene ciudades importantes, como por ejemplo Houston, Dallas y eso, y esas ciudades son más tranquilas que, por ejemplo, esa ciudad de Nueva York, ese estado de Nueva York, que es un estado en cierto modo caótico, porque las cosas hay que decirlas como son. Él tiene también el elemento que probablemente nos favorece a nosotros como estado isleño, estado, digamos, que hace frontera con el país más pobre del hemisferio occidental, Haití, y ahorita probablemente entremos en eso, y es que él tiene el tema de la migración hasta cierto modo claro. Su mejor puntal, su mejor argumento es el tema de la migración, y yo pienso que los rubios blancos de ojos verdes de Estados Unidos, que son los que en definitiva deciden las elecciones, podrían estar eso puede del tener lado, un gran efecto. Un gran efecto en estas elecciones. Sí. Domingo, yo quiero aprovecharte. Mira, el presidente Nicolás Maduro le dice a Bukele dictador, llama fascista a Javier Milei, llama loco a Gabriel Boric, pero llama ladrón al presidente dominicano Luis Abinader. ¿Qué tú ves en todo esto? La última vez que hablamos, yo te decía que el problema de Venezuela era que la división no paría hembra, ¿te recuerdas? Que hablamos en otro programa. Y yo te decía que mientras el gobierno estaba solo, por un lado, que llevaba un solo bloque, la oposición llevaba 8 candidatos. Sí. Y no es verdad que si tú vas con 8 y yo voy con 1, tú tienes más posibilidad de ganarme. No. Y sobre todo cuando hay un poder centralizado como el que tiene el Maduro, el chavismo-madurismo, vamos a decirlo así. Y eso pasa en Venezuela. Si se hubiese unificado la oposición, probablemente le arrebatan el poder a Maduro. Pero la oposición también se confió mucho. Fíjate que antes del proceso de conteo no había problema en Venezuela. No había. No. Todo el mundo estaba haciendo su campaña normal. Y todo el mundo estaba haciendo lo que tenía que hacer. A excepción de algunos casos que siempre se dan en sociedades como la que está en Venezuela hoy día. Es decir, el ambiente político, económico y social en el que vive Venezuela, siempre hay una quiquilla, siempre hay un problema, siempre hay un tema. Pero yo pienso que después de las elecciones los ánimos se han caldeado. Yo quiero decirle al Estado Dominicano, al presidente de la República, que los imperios no tienen amigos ni enemigos, tienen intereses. Estados Unidos es un imperio, China es un imperio. Rusia es un poder también importante por su gran poder energético, sobre todo. Rusia, por decirte a ti, antes de la desintegración de la URSS, Rusia era 24 millones de kilómetros cuadrados. Hoy son 17 millones de kilómetros cuadrados. Sigue siendo el más grande. Sigue siendo el país más grande. Y perdió 7 millones de kilómetros cuadrados. Sí. Y fíjate que Rusia sigue siendo el país más grande, el país que tiene más poderío militar en Europa. Entonces, lo que yo quiero decir es que hay que tener mucho cuidado con las declaraciones que se dan. A mí me parece que el tema con Venezuela debió manejarse de otra manera. No debimos inmiscuirnos tanto en los temas venezolanos. Debimos hacer como hace, por ejemplo, México. México dice, bueno, los problemas de los venezolanos que los resuelvan los venezolanos. Sí. Yo pienso que debimos ser un poco más cautos, más prudentes. ¿Por qué? Porque estamos lidiando con unas personas que son los que controlan el Estado venezolano en este momento, que no tienen ahora mismo prácticamente nada que perder. Ellos están aliados a China, a Rusia, a Irán, a los BRICS en cierto modo, y ese es su apoyo. Entonces nosotros tenemos nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, que tenemos más de 2 millones de dominicanos por ahí, y tenemos también que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está teniendo mucho cuidado también. Fíjate que vienen aquí y controlan un avión y todo lo demás, y yo no digo que esté mal. Ahora nosotros tenemos que tener cuidado con las informaciones que suministramos y con lo que decimos, a los fines de no provocar, ¿verdad?, situaciones adversas. Yo pienso además que eso ha sido un exabrupto, un atropello, una ignominia. No es cierto que el presidente de la República sea un hombre ladrón, no tiene necesidad de eso. De hecho, durante sus primeros 4 años de gobierno ha demostrado que es un hombre que está comprometido con la transparencia, con el buen manejo de la cosa pública, pero me parece que en términos diplomáticos tenemos que tener un poco más de prudencia, porque la diplomacia es un hilo muy fino.
Y hoy hay una situación de encripación, ¿verdad?, de tensión entre el Estado dominicano y el Estado venezolano, pero históricamente hemos sido muy aliados. Hay que recordar que el padre de la República estuvo en Venezuela cuando la República necesitaba, ¿verdad? Claro. Entonces, allá murió nuestro padre fundador. Y los dominicanos en los años 70, durante los primeros 12 años de Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, yo le digo el enano tenebroso de Navarrete, durante esos 12 años duros, los venezolanos, ese Estado venezolano fue parte importante desde el punto de vista de la recesión de dominicanos, igual como lo hemos sido nosotros ahora, en este momento, con el tema venezolano. Yo pienso que eso puede incrementar los flujos migratorios, no solamente a la República Dominicana, sino a toda la región. Y Venezuela hay que tratarlo con cierto cuidado. ¿Por qué? Porque Venezuela es el cuarto productor de petróleo del mundo. Y Venezuela, además, tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Es decir, es un país que tiene mucha tierra rara, es un país que tiene inmensidad en términos de asuntos, digamos, de recursos naturales, digámoslo así. Entonces, no es solamente el tema Maduro, el tema Nicolás, el tema, por ejemplo, Diosdado Cabello, no. Ahí hay otros elementos geopolíticos, geoestratégicos, que van más allá de cualquier situación. Entonces, yo pienso que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero, en definitiva, lo que ha dicho el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no va en nada en consonancia con la actitud y el buen manejo que tiene el presidente de la República, Luis Abinader. Sí. Domingo, quiero aprovechar el tema de Haití. Haití. Bueno, yo pienso que la visita de Blinken es un síntoma importante. Blinken no es el primer secretario de Estado que viene a la República Dominicana. Hay que decir que alguna vez vino también Henry Kissinger, que murió hace unos meses. El más visionario. El más visionario de todo. Sí. Estuvo, digamos, asesorando a una cantidad importante de presidentes, un hombre con una experiencia extraordinaria, un politólogo de lo más profundo que ha dado el mundo, de origen judío, por cierto. Sí. Y entonces Henry Kissinger estuvo aquí también en algún momento determinado. Pompeo vino. Pompeo también vino a la toma de posesión de Abinader y aquella llamada famosa que impidió que se hiciera cualquier intento de reelección presidencial, en el caso de Danilo Medina. Pero yo pienso que es importante que él venga y que Estados Unidos le ponga atención a Haití, porque yo reitero que Haití es el país más pobre del hemisferio occidental y nosotros cargamos con eso. Si nosotros no hubiésemos cargado con Haití, probablemente hubiésemos estado mucho más avanzados. Oh, pero ven acá. Pues fíjate que Haití se liberó el 1 de enero del año 1804 y se convirtió en la primera república negra en, digamos, independizarse. Pero resulta que Haití, que pasó de ser la colonia más rica de esta parte, pasó a ser el país más pobre del hemisferio occidental. ¿Por qué? Porque descapitalizó. Lo primero que hizo Haití también en un momento determinado fue degollar públicamente a su padre fundador, a Dessalines. Entonces, todo ese tipo de cosas han tenido a Haití en una especie de crisis perpetua, permanente, rutinaria. O sea, es una crisis ancestral. Haití en la segunda mitad del siglo XXI, Haití se maneja como un país del medioevo. Sí, fíjate que cuando detienen a una persona en Haití, ¿qué hacen? Lo queman vivo. El bacalé. No, nosotros, si hay una persona que cometió un delito, nosotros lo detenemos y lo llevamos a la justicia, ¿verdad? Haití no, Haití le ponen una goma en el cuello y le prenden fuego con gasolina. O sea, eso es medieval. Entonces, ese tipo de cosas pasan en Haití y nosotros, obviamente, como somos un estado siamés, es decir, somos una isla, y tenemos 2 estados en una isla, pues entonces ese estado que es el que más necesita, siempre va a necesitar de la República Dominicana. Yo pienso que el hecho de que Blinken venga no solamente a la República Dominicana, sino también a Haití, es un buen indicio a los fines de que Estados Unidos, como es el país hemogénico en este momento, pueda, digamos, ayudar a solucionar esta terrible situación que tiene ese hermano país. Sí. Queda un minuto, Domingo, pero quiero que envíe un mensaje a esa cámara con ese tema de Haití para que las personas entren en razón, algunos que están fuera del tema, que este tema es bastante importante. Yo pienso que los dominicanos, todos, el pueblo en sentido general, las autoridades, los militares, el Poder Ejecutivo, los alcaldes, los
legisladores, todo el mundo debe entender que Haití representa una amenaza no porque tenga asuntos militares que competir con nosotros, sino porque la necesidad de Haití nosotros tenemos que cargarla y porque la comunidad internacional y las grandes potencias han hecho caso omiso con la grave situación que tiene Haití. Y ojalá que el pueblo dominicano entienda que se cierne sobre nosotros una amenaza. Decía Balaguer que la tara más grande que puede tener el Estado dominicano probablemente puede ser el tema haitiano. Yo creo que en ese sentido hay que ver la situación haitiana para nosotros buscar soluciones y sobre todo entender que si no hacemos planes a corto, mediano y largo plazo con Haití, podemos perder la República. Brillante, Domingo, mi respeto siempre. Gracias, hermano. Señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Otro Giro, activen la campanita de notificaciones, dejen sus comentarios, que nosotros lo leemos todo y como siempre le digo, mi gente bella, hasta la próxima.